Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva en este ya fin de semana mundialista. Precisamente vamos a ver los resultados que se dieron hoy en la jornada de Rusia 2018. Son estos que estamos viendo en pantalla. Le tuvo que taladrar mucho, pero Brasil terminó derrotando 2-0 a Costa Rica y los echó. Ya quedó fuera la escuadra tica de la Copa del Mundo. Nigeria derrota 2-0 a Islandia. Está muy cerca de la calificación ya a los octavos de final y de paso le dio muchísimo aire a los argentinos que estaban ya casi fuera del Mundial. Y Suiza le gana 2-1 a Serbia y también se pone en zona de calificación a los octavos de final. Los resultados de este viernes, y precisamente estuvieron hablando de las redes sociales, como me parece será el resto del mes y lo que dure la Copa del Mundo, de los resultados del día de hoy allá en el Mundial. A destacar por supuesto el triunfo de Suiza, que iba perdiendo y se supo levantar y remontar el marcador ante Serbia, también de la eliminación tica, y de Nigeria, que está haciendo como siempre una grata sorpresa del continente africano. Y bueno, lo que nos interesa, el partido de México, mañana a las 10 de la mañana se enfrenta a Corea. De ganarlo sabemos estará calificado a los octavos de final. Hoy reconoció la escuadra mexicana con su cuerpo técnico encabezado por el colombiano Juan Carlos Osorio el estadio donde mañana se medirá a los coreanos, el estadio Rostov. Estamos viendo precisamente imágenes del entrenamiento y también de la conferencia de prensa que brindó Juan Carlos Osorio, quien abrió su corazón y confesó que ha llorado varias veces en el vestidor por las derrotas del equipo mexicano. Labio largo, como es el colombiano, siempre endulzando el oído de los aficionados mexicanos, les dice exactamente lo que quieren escuchar este hombre que hoy es Dios aquí en México. Ya decimos mañana, vamos a ver la ficha del partido, mañana en punto de las 10 de la mañana, hora del tiempo del centro de México. Y ves, en México otra vez, pero no, la selección nacional de fútbol enfrenta a Corea del Sur. Si gana, calificada a los octavos de final. Recordamos que también lo canijo vendrá en la siguiente ronda, porque como van las cosas, se enfrentarían a Suiza o Brasil. Así que la tiene muy complicada todavía en el camino la escuadra dirigida por Juan Carlos Osorio. Y bueno, vaya, lo que están haciendo los mexicanos, insisto, por Rusia es increíble. Le fueron a darse de nata en la noche previa a el partido, al vital partido frente a Corea, al hotel, a los seleccionados nacionales, quienes no pudieron dormir. ¿Qué terminaron haciendo? Vamos a verlo. Bueno, pues los obligaron a salir y el capitán Rafa Márquez, el eterno capitán, les tuvo que decir, le agradecían mucho el apoyo, que estaban muy contentos, que eran bien chidos, pero que la verdad ya se fueron a dormir porque ellos tenían que descansar, ¿no? Después de esto, los aficionados entendieron y algunos se fueron. Entonces esas rejas que vemos atrás, pues ya los policías, ya en un plan digamos más serio, las pusieron al frente y ya no dejaran. Aquí vemos las palabras precisamente de Rafa Márquez, ahí estaba terminando el discurso, dice, pues ya miren qué padre, ya cantamos, ya gritamos, pero ya cada quien a su casa, ¿no? Como dicen, aquí se rompió una taza, ¿verdad? Yo iba a decir otra cosa, y cada quien ya saben a su casa, ¿no? Bueno, así fue el caso de hoy allá en Rostov. Por supuesto, los seleccionados después ya pudieron dormir. La pasión por el Mundial de Rusia 2018 se apoderará este 24 de junio de la Ciudad de México con la bici rodada pambolera, un concepto que engloba pedaleo, cultura y fútbol. Este paseo ciclista consta de una rodada por la zona de Paseo de la Reforma, visita a museos y como platillo estelar, una cascarita que se jugará al pie del Monumento a la Revolución. La inscripción para la bicirodada pambolera tiene un costo de 100 pesos e incluye la visita al Museo Diego Rivera, Museo Postal y Museo del Estanquillo. La cita es a las 10 horas en el Monumento a la Revolución. Recuerda llevar tu bicicleta y que esté en perfectas condiciones. Vianey Zárate, 21 Noticias. Rápidamente, aparte de México, ¿quién juega mañana? Pues otro partido clave también del mismo grupo, el grupo F. Suecia y Alemania se enfrentan, esto a las 10 de la mañana, no, es a la 1 de la tarde, a la 1 de la tarde Alemania frente a Suecia, estaban ahí, es a la 1 de la tarde, y Bélgica frente a Túnez. Es una información deportiva, gracias. Gracias.